¿Arrancó esto, che? No, sí. Tiene que estar el conteo, Mm. así que no. Mm. Bueno, adelante nomás. ¿Crees que abundan los casos de violencia en el fútbol que muestran los medios? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, a ver, lamentablemente hay muchísimos casos, mucho más últimamente, que ha habido muchas noticias relacionadas con la violencia en el fútbol, de diferente índole. De hecho, en los últimos días se ha conocido la triste noticia de un directivo de Newell's que fue baleado, el presidente de Temperley que renunció, un cruce de la barra de Tigre yendo hacia Lanús en donde lamentablemente hubo hechos de violencia con gente normal que estaba disfrutando de un rato en familia. Bueno, son un montón de situaciones que se han vivido últimamente, que los medios reflejan esta situación de violencia que se vive en el fútbol y bueno, es la triste noticia que lamentablemente cada vez nos acostumbramos más. ¿Has presenciado casos de violencia en el fútbol? Sí, a ver, violencia, lamentablemente, hace bastante tiempo que trabajo con noticias deportivas, como periodista deportivo. Hace mucho tiempo que voy a la cancha, como hincha y también como periodista, y me ha tocado vivir estando en la tribuna, tal vez alguna situación de represión por parte de la policía, por algún hecho de violencia y demás, y también me ha tocado cubrirlo como periodista. En La Plata, últimamente, las situaciones más violentas se han vivido con los clubes de acá, con Gimnasia de Estudiantes y también con clubes, en el caso de un partido con Lanús, en donde un hincha resultó muerto por parte de un efectivo policial, en una situación confusa, donde el hincha agrede al policía y bueno, lamentablemente una mala lo termina matando. A partir de ahí se prohibió la presencia de público visitante en los estadios. De ese hecho, que terminó prohibiendo algo que permanentemente reclamamos toda la gente del fútbol, este hecho de que se pueda haber posibilidad de público visitante, por el color, por lo que significa, un montón de cuestiones que tienen que ver con la pasión que tiene el fútbol. Bueno, desde ese hecho hasta otros que tienen que ver con estudiantes de gimnasia, me ha tocado vivirlo en el último tiempo. Tal vez un poco menos que hace una década y media atrás, pero bueno, lamentablemente siempre se ven algunas situaciones que se producen. Principalmente los hechos de mayor tensión se dan cuando le toca jugar al clásico de la ciudad, tanto a Gimnasia como a Estudiantes. Algunas situaciones que se vivieron en el estadio único, otras que se han vivido en el estadio de Gimnasia. Bueno, pero sí, lamentablemente me ha tocado presenciar como hincha y también me ha tocado cubrirlo en mi tarea periodística. ¿Para vos tienen la misma importancia en estos casos la violencia física que la verbal? No. De hecho, me parece que si uno pudiera hacer un análisis de lo que es la violencia en el fútbol a nivel nacional, más allá de toda esta cuestión de la propia idiosincrasia y lo que genera el fútbol para los argentinos, incluso está remontando, ¿no?, en los primeros tiempos de los orígenes del fútbol, lo que podemos hoy en día, dentro de ese análisis, tener en cuenta son dos aspectos. Hay una violencia explícita y otra violencia que es tácita. La violencia explícita, lamentablemente, tiene que ver con los barras, con un negocio económico cada vez más importante, con connivencia con diferentes organismos intermedios que tienen que ver con lo que es la autoridad estatal, la policía, los organismos de seguridad. Últimamente, por suerte, en la provincia se viene trabajando muy bien en cuanto a los organismos de seguridad en ese aspecto, pero bueno, históricamente también han tenido una importancia, a veces de manera negativa en cuanto a lo que es la violencia en el fútbol, en las formas de control principalmente, no me refiero. Esa violencia explícita que es por parte de los barra bravas, ese núcleo más violento que suelen tener las hinchadas, que bueno, obviamente responde ya no tanto a lo que es la defensa de los colores y una identidad del club, sino principalmente responde a una cuestión económica, a un negocio que hay detrás de todo esto. Después hay una cuestión tácita a esto, a relación de ustedes que preguntaban, que es esa anuencia pasiva del público en general, que legitima ciertas formas de violencia, comúnmente verbal, a veces un poco más allá, que están mal y que creo que hay que reprobarlas, y es una forma de educar también a la gente en general. ¿A qué me refiero con esto? Hoy está totalmente naturalizado y legitimizado que se puede insultar al árbitro, a los jugadores, que alguien se anime a tirarle una gaseosa a algún protagonista o a la misma policía, y piensan que es algo natural, que es dentro del fútbol, que son cuestiones que tienen que ver con este ámbito tan particular y especial, y en realidad está mal, eso está mal. En una cancha de fútbol está mal, en el Teatro Colón, o está mal en una fiesta donde vas. Uno no puede agredir a la otra persona, ni verbalmente, y mucho menos físicamente. Por eso digo que esa legitimidad pasiva que tiene el hincha en general, creo que también le hace mucho mal al fútbol. Se han naturalizado situaciones
que obviamente van haciendo que las canchas de fútbol se vuelvan en un ámbito cuasi salvaje. ¿Crees que existe complicidad de algunos sectores del fútbol en relación a la violencia? Por ejemplo, como pueden ser dirigentes, policías, políticos, medios o jugadores. Sí, sí, sí. No tengo dudas de que en ciertos puntos hay complicidad de diferentes maneras. Hay dirigentes que seguramente deben sacar algún rédito de poder contar con barras en sus clubes. Hay o policías que tal vez posiblemente también tengan que ver, hay una cierta connivencia entre los barras y la policía. Obviamente que son cuestiones que se hablan en el día a día, que a veces no se pueden probar y que son difíciles de determinar. Pero también hay mucha gente que es destacable y rescatable en ese sentido. Desde dirigentes, jugadores que no le hacen la vista gorda o que no legitiman al barra, tal vez regalándole una camiseta o asistiendo a cenas y demás. Hay encargados de seguridad que trabajan muy bien y que se ponen firmes en ese sentido. El actual titular de la Previde en el último tiempo ha demostrado tener firmeza en sus decisiones para tratar de combatir la violencia en el fútbol. Hay dirigentes también que a veces terminan dando un paso al costado, superados por esta situación, como el caso de Hernán Lewin, el presidente de Temperley, que días atrás renunció a su cargo en el club de Temperley. La verdad que sí, hay connivencia, hay gente que le pone el pecho a las balas, figurativamente, ¿no? Que le hace frente a este tipo de situaciones y a veces obviamente termina siendo lamentablemente derrotado por los barra bravas, como sucedió también en su momento con Cantero, el presidente de Independiente. Bueno, hay un montón de situaciones que se podrían describir, pero creo que hay de las dos cosas. Gente que no le hace un guiño, que trata de luchar o al menos de no legitimarlos, y hay otros que sí, que tienen tal vez algún tipo de relación más explícita. ¿Cuál sería la responsabilidad de cada uno de estos actores para ayudar a desterrar la violencia? En mayor o menor medida hay diferentes grados de responsabilidad. La principal responsabilidad creo que es del Estado, quien tiene el legítimo uso de la fuerza como para poder erradicar la violencia. Después hay una responsabilidad social de todos, de reprobarlo. Creo que en ese sentido, en el último tiempo, con la teoría y la cultura del aguante en el fútbol, se han permitido, se han naturalizado un montón de situaciones que están mal. Y obviamente después, lo que decíamos, dentro de todos los partícipes del fútbol, dirigentes, jugadores, periodistas también, obviamente, que el periodismo debe tratar en ese sentido de ser lo más riguroso posible, implacable ante este tipo de situaciones y no legitimar lo que es la violencia, o naturalizándolo como una noticia periodística, policial y nada más, sino que a veces hay que tener una firmeza especial a la hora de hacer críticas en este sentido. Bueno, todos tenemos una cuota de responsabilidad, pero me parece que el principal responsable en ese sentido es el Estado, quien obviamente tiene mayores elementos y herramientas como para poder luchar contra la violencia. ¿Pensás en alguna solución para este problema? Y es difícil, una solución unívoca. Es un problema multicausal. La solución que pienso es desde mi granito de arena, ¿no? Es el hecho de no ser cómplice en ningún sentido con los violentos, bajo ningún aspecto, ni tácitamente, ni explícitamente, ni verbalmente, nada. La violencia está mal y me parece que en ese sentido hay que tratar de luchar en contra de este flagelo bajo las herramientas que uno tiene disponible. ¿Crees que puede servir trabajar el tema de violencia en el fútbol en las escuelas? Sí, fundamental. Me parece que el país en general necesita una base educativa muy fuerte para que de aquí a los próximos 20 o 30 años se pueda obviamente cambiar ciertas conductas sociales, ciertas cuestiones culturales que hoy están muy arraigadas. Y me parece que en ese sentido la tarea que se viene realizando, el profesor Gustavo Rodríguez y la gente que está trabajando en el taller en contra de la violencia en el fútbol a través de las escuelas, me parece que es muy importante porque desde esa edad se puede tal vez empezar a sembrar una semillita que ojalá el día de mañana brinde un futuro que sea mucho más agradable para el fútbol en general y para toda la sociedad.